¿Cuál fue la visión pastoral de Gregorio Magno? Gregorio fue el líder principal de la Iglesia de Occidente en el siglo VI. En el prólogo del libro tercero de su obra titulada Cuidado Pastoral, Gregorio sugiere que los pastores o maestros de la Iglesia, junto con sus congregantes, deben estar de acuerdo si desean que la Iglesia sea edificada a través de las Escrituras. Dicho acuerdo permitiría a los pastores predicar la misma doctrina del Evangelio, pero utilizando diferentes maneras de exhortar. Gregorio escribe: todo maestro, para edificar a todos en la única virtud de la caridad, debe conmover a sus oyentes usando una misma doctrina, pero no dando a todos la misma exhortación. Con la misma doctrina, Gregorio parece referirse al mensaje del Evangelio, mientras que el término exhortación parece incluir no solo la predicación, sino también la consejería. Para este líder de la Iglesia, la diversidad de medios exhortativos debe reflejarse en la manera en que los pastores o maestros aconsejan y exhortan al rebaño. Gregorio reconoce 40 tipos diferentes de personas y cómo deben ser exhortadas. Invita al liderazgo de la Iglesia a distinguir entre hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, esclavos y amos, mansos y coléricos, quienes confiesan sus pecados y quienes no, etc. Esta sugerencia es importante porque se reconoce la pluralidad de personas que conforman una congregación. Además, llama a los líderes a conocer a su audiencia en ambos sentidos, en comunidad e individualmente. Conocer una iglesia como comunidad significa que un pastor debe saber, en términos generales, cómo está formada su congregación y cuáles son, por ejemplo, las necesidades grupales más importantes de la comunidad. Conocer individualmente a una audiencia significa que un pastor debe estar al tanto de las necesidades espirituales de la mayoría de los miembros de su congregación. En otras palabras, el pastor o maestro debe saber quiénes de sus miembros sufren, experimentan pérdidas, están tristes o necesitan oración, por ejemplo. Considere qué sucedería si el pastor de una congregación ignorara por completo el bienestar espiritual de sus miembros. Piense en los problemas que estos enfrentarían a largo plazo. ¿Sería eficaz la predicación de los pastores en esta congregación? Como sugiere Gregorio, el cuidado pastoral debe ejercerse individualmente y en comunidad. En definitiva, la buena o mala administración del cuidado pastoral en una iglesia depende de cómo el pastor aborda el liderazgo cristiano. Esta doble forma de ejercer el cuidado pastoral puede ayudar a los líderes de la iglesia a comprender mejor los matices de cada dimensión y cómo cada una puede ser un medio poderoso para edificar al pueblo de Dios, el objetivo principal del liderazgo cristiano. Aunque la idea de conocer individualmente a la audiencia de un pastor es difícil de poner en práctica en una congregación grande, la falta de atención a esta área puede ser perjudicial para el bienestar espiritual de dicha congregación. Gregorio usa la metáfora de la armonía en una melodía para ilustrar este punto. Las cuerdas producen una melodía armoniosa, porque no se pulsan con el mismo tipo de golpe, aunque se pulsan con una sola púa. Los pastores o maestros usan las Escrituras para proclamar el mensaje del Evangelio y exhortar a la gente, pero en la iglesia, la necesidad de cada persona varía. Una persona puede necesitar escuchar algo en particular, mientras que otra puede ser que no. Esta diversidad de necesidades desafía a los líderes de la iglesia a tener un equilibrio entre cómo dirigen la iglesia y cómo atienden las necesidades de la congregación. Además, cabe destacar el uso que Gregorio hace de las Escrituras para la enseñanza moral, ya que se observa que no las utiliza como un libro de autoayuda. En cambio, Gregorio relaciona sus preocupaciones pastorales con las Escrituras para encontrar consejos perspicaces desde una perspectiva bíblica. En el tercer consejo que ofrece en su libro, por ejemplo, Gregorio afirma que los pobres y los ricos deben ser amonestados de manera diferente. Mientras que a los pobres el maestro debe ofrecer el consuelo del estímulo contra la tribulación, a los ricos se les debe inspirar en el temor de llegar a ser orgullosos. Él basa su razonamiento en lo que dice en Isaías
54:4 y el 48:10, y en el encargo del apóstol Pablo a los ricos en 1 de Timoteo 6:17. Los pasajes de Isaías tratan de alguna manera sobre el consuelo de los pobres, por ejemplo, las viudas, y cómo Dios es su consuelo. El texto paulino, en contraste, es un encargo que invita a la reflexión que Pablo hace a los ricos para que abracen la humildad. Al conectar estos pasajes con su preocupación pastoral, Gregorio llega a una conclusión interesante. Los pobres deben ser consolados mientras que a los ricos se les debe hacer un encargo. El carácter integrador del método de Gregorio siguió siendo útil durante muchos años en la Iglesia de Occidente. Existe, por supuesto, el riesgo de abusar de este método. Sin embargo, un aspecto que se puede observar en los ejemplos de Gregorio es la idea de que la Escritura proporciona a los pastores y líderes la materia prima que necesitan para realizar su labor. La Escritura siempre es un medio que Dios usará para sanar a las personas, tanto física como espiritualmente. Un aspecto importante a destacar aquí es la utilidad de enfatizar el sentido moral de la Escritura para la vida del creyente. En muchos círculos cristianos, el uso de la Biblia para la atención pastoral se considera una aplicación inadecuada de las Escrituras. Parece que esto forma parte de la postura reaccionaria ante el racionalismo desenfrenado de la cultura occidental moderna. Sin embargo, considerando el enfoque de Gregorio sobre el cuidado y liderazgo pastoral, el uso de las Escrituras para el cuidado pastoral no sería complementario ni secundario, sino la fuente principal con la que trabaja el liderazgo de la Iglesia. Hay algunos desafíos importantes que destacar. En primer lugar, el enfoque de Gregorio podría plantear interrogantes sobre la aplicación de su modelo en una congregación mediana o grande. ¿Cómo puede una congregación grande ofrecer una atención pastoral adecuada a todos sus miembros? Es importante tener en cuenta la definición de atención pastoral, en términos modernos, frente a la comprensión que Gregorio le da. Para Gregorio, la atención pastoral no parece reducirse a una mera práctica individualizada, sino que también tiene una dimensión comunitaria. La atención pastoral puede ejercerse ampliamente mediante la predicación y la exhortación. Esto permite que la atención pastoral en una congregación grande se realice mediante una predicación que invite a los congregantes a una mayor conciencia de su condición humana y su necesidad de Cristo. En segundo lugar, el contexto donde se escribió el libro Cuidado Pastoral de Gregorio ocurrió cuando la Iglesia había adoptado la idea de que un pastor o maestro se asemejaba a la imagen de un administrador público. De hecho, Ambrosio fue quien promovió esta idea. Probablemente en contra de esta noción, Gregorio promovió la idea de que un pastor o maestro debe ser más que un mero administrador, sino un médico del alma. Esto siguiendo a Gregorio Nacianceno. Es por esta razón que, en su cuidado pastoral, especialmente la parte tercera, Gregorio Magno invita a los líderes de la Iglesia a aumentar su autoconciencia. El pastor debe practicar lo que predica. En los ejemplos ofrecidos, Gregorio discute cómo los líderes deben vivir y cómo pueden aconsejar a los congregantes. Los problemas espirituales descritos en el libro no solo les ocurren a los congregantes, sino también al clero. Teniendo en cuenta este contexto histórico, debe leerse el cuidado pastoral de Gregorio como una invitación a entender el oficio del pastor, como un equilibrio entre ser un administrador de la Iglesia y un cuidador pastoral. En resumen, el tratado de Gregorio sobre el cuidado pastoral y el liderazgo trajo consigo una renovación a la Iglesia medieval de Occidente. Animó al clero a prestar atención a las necesidades espirituales de la Iglesia y a no descuidar esta tarea tan importante. Se podría decir que, para Gregorio, el liderazgo y el cuidado pastoral eran dos caras de la misma moneda, donde el líder pastoral está llamado a pastorear el rebaño, utilizando las Escrituras como medio para sustentar su ministerio. Este tratado tiene mucho que ofrecer a la Iglesia moderna respecto a tomar más en serio las Escrituras para vivir una vida conforme al Evangelio y la voluntad de Dios. Las Escrituras transmiten el mismo mensaje a diferentes personas de diferentes maneras,
y esto hace que la misma exhortación no sea apropiada para todos. Aunque se trata de un antiguo manual de cuidado pastoral, las palabras de Gregorio siguen siendo útiles hoy en día por su enfoque integral del ministerio y su perspectiva equilibrada.